Oramos, Señor. Señor y Padre nuestro, te damos la gloria y la honra a ti en esta mañana por todo lo que está sucediendo. Señor, por ese devocional lleno de voces que salen del alma para alabarte y para glorificarte, Señor. Gracias por esos músicos, Señor. Y también gracias. Gracias por tu hijo Gilberto, Señor, que buscó de tu presencia, que buscó tu guianza, Señor, para traernos palabra tuya en esta mañana. Úngelo, Señor, como nunca antes, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Úsalo con poder y prepara nuestros oídos y nuestros corazones para recibir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, pastora. Den un aplauso al Señor. Amén. No se siente. Le invito a que vayamos a la palabra en Mateo capítulo 3. Qué lindo es el Padre de toda gracia y misericordia. Aleluya. Mateo capítulo 3. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan linda. Y como mencionaba la pastora Lidia, seguimos orando por nuestros pastores, enviando una palabra ya de fortaleza, de provisión, de alegría, de gozo, de sanidad para la pierna de nuestro pastor, amén, para que pueda caminar y ir a todos los lugares que él anhela llegar, amén, y que los inconvenientes de la pierna pues no lo estorben. El tema para esta mañana, violencia en el reino. Comenzamos a hablar de este tema, acerca de este tema, el miércoles, y esta palabra es tan inmensa que apenas cuando tú la tocas, simplemente lo que le hace es un pellizco. Solo eso, porque es una fuente, es un río, es un manantial. Violencia en el reino. La pastora Lidia mencionaba que en esta mañana, ¿verdad?, hubo que hacer un poquito de fuerza para llegar, porque es que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Y vamos a hablar algo acerca de esta mañana. Mateo capítulo 3, leemos del verso 13 en adelante. Verso 13. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? No, Señor. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque ya ha sido bendecida. Gracias por la oración de tu sierva, la pastora Lidia. Y sabemos que ya tú has hecho más de lo que nosotros te hemos pedido o entendemos, conforme al poder que opera en nosotros. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Aleluya. Violencia en el reino. Cuando nosotros hablamos de violencia, nuestra mente rápido puede correr y presenciar alguna que otra escena violenta. Cuando el escritor habla de violencia, pues podemos entender que cuando hay violencia hay un esfuerzo
más allá de. El escritor decía meterse a la fuerza, ser atrapado o esforzarse. Y esta fue la parte que me llamó la atención. Violencia que está fuera de su estado natural. Cuando algo está en violencia, tu estado natural cambia. Por eso la palabra de Dios nos enseña que en la ira de Dios, del hombre, no obra la justicia de Dios. A veces nosotros escuchamos decir, yo estoy tranquilo hasta que me toquen esta área, porque entonces ahí me vas a sacar el monstruo. Entonces, estamos usando ese término. Se supone que nosotros como creyentes, nuestra mente haya trascendido a, ¿ves? Y podamos entonces nosotros manejar esa violencia o ese estado de una forma que positiva, que sirva de bendición tanto para nosotros como el que está de la otra parte. Ahora, en Mateo capítulo 11, yo quiero combinar esta escritura con Mateo capítulo 11, que fue la escritura que leímos el miércoles. Mateo capítulo 11, el verso 12, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, y los violentos lo arrebatan. La versión Dios habla hoy dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. La Biblia de las Américas dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan con la fuerza. La Nueva Versión Internacional dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¡Qué poderoso! Cuando vemos cada una de estas versiones que dan un panorama más amplio y uno va entendiendo, quizás no del todo, pero tienes una idea más clara de lo que se está queriendo decir el escritor o el maestro. Hay un libro que se llama El Código Real y me llamó la atención porque dice, de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno que haya tenido mayor honor que Juan el Inmersor. Sin embargo, según el llamado más pequeño o que esté ya dentro del reino de los cielos, mayor honor tiene que él. Dice, os digo que desde los días cuando Juan el Inmersor se manifestó en el desierto hasta este mismo momento que os hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel, mas solamente aquellos que decididamente se abren paso a través de la Torá, como les estoy enseñando, logran tomarlo. Violencia. Cuando vemos la historia de Juan el Bautista, aún desde antes de nacer, el entorno familiar de este hombre estaba enfrentando violencia
contra una palabra o un designio o el deseo del corazón de Dios de dar a luz a un hombre en la tierra que preparara el camino para el Mesías. Como dice, hay una palabra que dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha para que intercediera, para que clamara, para que pudiera clamar a Dios y la misericordia se extendiese a la tierra. Y dice: y busqué a los hombres y no lo hallé. No hallé a un hombre que se parara en la brecha, que abriera camino. ¿Ves? Entonces, cuando el ángel visita a Zacarías, el sacerdote, Zacarías estaba ministrando en el templo, y mientras él está ministrando en el templo, se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dice que iban a concebir un hijo, y él le dice: mi esposa Elizabeth es estéril y yo estoy viejo. Es poderoso porque parece que ya se había hecho tarde para ese encargo. Parece que ya estaba tarde. Zacarías era viejo y Elizabeth estéril. Pero el ángel bajó del cielo con ese mensaje y le dice: yo he venido del cielo para decirte que ya no serás estéril, que ya no se hablará de esterilidad en tu casa, en tu esposa, que ya no se hablará de afrenta, que ya no tendrás que sentirte menos que nadie, porque el oprobio es quitado de tu casa. Con esa fue la palabra que bajó el ángel. Yo estuve en la misma presencia de Dios y se estaba hablando de ti, Zacarías, y también se estaba hablando de Elizabeth, que era estéril. ¿Que era estéril? ¿Que era qué? Estéril. En el cielo solamente se habla de fructificación, de dar a luz. En el cielo solamente se habla de productividad, de vientres que sean fértiles. Pero había una condición en aquella matriz: era estéril. Mi esposa es estéril. ¿Piensas que no lo sé? Y el ángel le dice: el oprobio va a ser quitado de tu casa. Ya no más los mirarán como una familia estéril, sino que ya van a verlos como una familia productiva. Juan el Bautista le dice: pero ¿cómo será eso? El ángel le dice: he aquí, por haber dudado de lo que te estoy hablando, quedarás mudo hasta el día del cumplimiento. Quedarás mudo. Zacarías estaba ministrando. Cuando sale de ahí, del altar, él no podía hablar, solo podía hacer señas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? El corazón de Dios era que Zacarías quedara mudo o no. El corazón de Dios era que Zacarías se alineara con la palabra que le traía el ángel. Voy a ser fructífero. Ya no voy a estar en oprobio. ¡Qué bendición! Pero Zacarías no se alineó con la palabra que bajaba del cielo. Había violencia. Violencia. Es una violencia, algo que está más allá del estado natural. Quedó mudo hasta el día en que nació Juan el Bautista. Ahora es interesante porque 6 meses después
ese mismo ángel visita a María y le da un saludo, una salutación, y le dice que iba a tener un hijo y que ese hijo sería grande, que sería bendición y que sería llamado Jesús. Y el ángel le dice: tu parienta Elizabeth, hace 6 meses estuve en la casa de ella. Poderoso. Hace 6 meses estuve en la casa de tu parienta Elizabeth. ¿Y sabes qué? Ella era estéril, pero ya no la vas a conocer más como estéril, porque Dios, el cielo, la ha fructificado. El cielo la llama fructífera. Ya no habrá más en la casa de ella tristeza, ni lamento, ni pesar. Su vocabulario ha cambiado. Y Zacarías no podía hablar, él hablaba por señas o lo que podía escribir. ¿Qué te pasó, Zacarías? El cielo me ha visitado. El cielo me ha visitado. El cielo me ha visitado. Por lo tanto, es el corazón de Dios que cuando tú y yo recibimos una palabra del cielo, por más difícil que se vea, el corazón de Dios es que tú y yo nos alineemos a esa palabra. El cómo será no nos concierne a nosotros. Porque inmediatamente que Dios nos da una palabra, nuestra mente se va a la esfera natural. Pero el corazón de Dios es que cuando recibamos una palabra del cielo, nuestra mente se vaya a la esfera, ¿qué? Sobrenatural. Que pueda trascender. Por eso la palabra nos enseña: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente está en lo natural. Y en lo natural se habla de enfermedad, de limitaciones. Se habla de pobreza, de necesidad. Se habla de falta de. ¿Falta de qué? Una de las cosas que el maestro vino a establecer fue el reino. Juan el Bautista estaba preparando el camino. Y es interesante, una vez que nace Juan el Bautista, pues comienzan a preguntarle. Él comienza su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista, su plataforma era el desierto. Su lugar de predicación, de impartir la enseñanza profética, de hablarle del reino, de enseñarle del reino y de establecer el reino. Su plataforma era el desierto. Su vestidura estaba vestido de pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas con miel silvestre, y a ese hombre fue que el cielo había llamado. Si nosotros pensáramos entonces qué era lo que hacía que la gente llegara al desierto, bajaban de las montañas, de los lugares cercanos y distantes, a escuchar a un hombre que estaba vestido de pelo de camello, que prácticamente su apariencia no era atractiva. Tampoco él estaba usando su apariencia para llamar la atención, porque él estaba claro. Cuando le decían, le enviaron a preguntar: oye, pregúntale a este hombre que quién es. Le decían: oye, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Y Juan el Bautista le decía: es que yo no soy Elías. Pues ¿quién eres? Eres un profeta. Yo no soy un profeta, aunque ciertamente lo era. ¿Eres el Mesías? Y él decía: yo no soy el Mesías. O sea, Juan el Bautista estaba siendo, en cierta manera, confrontado con su identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres en el reino? ¿Quién soy en el reino? ¿Quién eres?
No puedo tomar una posición que no me concierna dentro del reino, dentro del llamado, dentro de la función para la cual fui escogido, fui ungido. ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? No. ¿Quién eres? ¿Eres un profeta? No. ¿Quién eres? ¿Eres Elías? No soy. ¿Y quién eres? Simplemente soy una voz que clama en el desierto: enderezad el camino para el Señor. Soy alguien que está dando un mensaje. Soy alguien que está abriendo brecha. Mi función aquí es abrir brecha, enderezar el camino. Cuando buscaba esta palabra, enderezar el camino, está relacionado con, está preparando un camino para alguien de gobierno. Está preparando un camino, no cualquier camino. Es un camino para un hombre ungido, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy preparando no cualquier camino. Me llegaba a la mente cuando dicen, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico va para X o Y pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Comienza y se activa un equipo de trabajo, y de esto sabe Warren, y comienzan ¿a qué? A ver las carreteras por donde va a pasar el gobernador, y que no se le ocurra meterse por el barrio tal o cual que todavía no está embreado, que está lleno de cráteres, por ahí que ni se le ocurra. Lo van a llevar por todo este territorio, y entre más rápido pasen de esta entrada, mejor. Porque queremos que el gobernador se lleve la mejor impresión, y entonces tú buscas todas las calles de todo el entorno esbaratada y vas a aquel lugar como una plataforma brillante. El camino que estaba preparando Juan el Bautista era un camino para un rey. Estoy preparando el camino para un rey. Sé cuál es mi función, sé cuál es mi tarea. Ahora, tanto en el nacimiento del maestro, cuando Jesús iba a nacer, que estaba esa palabra profética acerca del Mesías, Herodes el Grande ya había dado un decreto de que a ese niño hay que darle muerte. Luego a Juan el Bautista, Herodes Antipa fue el que ordenó que lo decapitaran. ¿Sabe? Hay un Herodes detrás de tu cabeza. Hay un Herodes detrás de lo que tú y yo cargamos. Quiere matarnos antes de tiempo. Quiere matarnos antes del cumplimiento. Quiere matarnos antes de la palabra profética sea cumplida cabalmente. Y es interesante porque esto me llamó la atención. Y Herodes significa, Herodes es un nombre propio masculino en su variante español. Y dice, procede del hebreo ordos y significa el dragón del fuego. El dragón del fuego está tratando de ver cuál es el camino para lo cual Dios te ha comisionado. Este es el camino que quiero que andes. Por aquí es que quiero que tú te introduzcas. Entonces, Herodes, el dragón del fuego, se ha activado de una forma sobrenatural. ¿Para qué? Para detener el cumplimiento de la palabra profética de Dios en tu vida y en mi vida. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Esto es una palabra demasiado poderosa. Cuando yo meditaba y medito en esta palabra, lo primero que venía a mi mente, era como dar un grito de estallido. Porque es como una explosión.
que te implosiona y te explosiona. Cuando yo meditaba en esto, el pensamiento primario que pasaba por mi mente era dar un grito, pero un grito. Porque es como una explosión. Lo que carga esta palabra es como una explosión. Es dinamita. Es Espíritu Santo y fuego. Lo que carga esta palabra es vida, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y yo decía, esto está muy poderoso. Yo decía, voy a hablar de esta palabra, pero ni apenas voy a tocar una pizca de lo que realmente esto encierra. Y esta palabra me sacudía, me llenaba y yo decía, wow, pero ¿qué palabra? Herodes te anda buscando para matar. Cuando Jesús comienza a ministrar, Juan el Bautista cae preso. Juan el Bautista estaba preso. Jesucristo estaba ministrando. Juan le envía a preguntar, envía 2 de sus discípulos y le dice, pregúntale a ese hombre que está allá si él es el que había de venir o esperamos a otro. Pregúntale si el tiempo que yo empleé en declarar la palabra, el impartir la palabra, en bautizar a la gente para perdón de pecados, pregúntale que si él es o esperamos a otro. Pregúntale que si él es el que había de venir o esperamos a otro. Entonces nos llama la atención porque, caramba, Juan el Bautista lo sabía o no lo sabía. ¿Lo sabía o no lo sabía? Y esto me llamó la atención. Estaba preso. Jesús le envía a decir, dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los muertos son resucitados y que a los pobres les es anunciado el evangelio. Simplemente lo que él necesita saber es eso. Una vez que él sepa eso, él se va a dar cuenta. Díselo. Jesús no dijo, espérame un momentito, espera que yo termine de impartir esta palabra y yo mismo voy a ir a la cárcel donde tienen a Juan apresado y le voy a hablar y le voy a explicar lo que está pasando. Pero ni tan siquiera Jesús fue a la cárcel a verlo. Nuestra mente se transporta y dice, pues si él es el que había de venir, él es a quien yo le preparé el camino de gobierno, pues entonces, lo menos a nuestra manera de pensar podríamos decir, lo menos que él puede hacer es venir aquí, saludarme y sacarme de la cárcel. ¿Por qué? Porque él es quien iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe? Él va a declarar el juicio sobre esta tierra y va a plantar su reinado. Posiblemente tú y yo hubiéramos dicho eso. Si es él viene a sacarme de la cárcel. Pero no lo sacó de la cárcel. Aún seguía con vida. Aún Herodes no había podido matarlo. Estaba vivo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y esta palabra me llamó la atención porque Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús en Juan capítulo 1, violencia en el reino.
en Juan capítulo 1, aleluya, dice, el verso 32 al 34, o vamos a leer del verso 31, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista lo había visto. Cuando Jesús habla refiriéndose a Juan el Bautista, dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? O sea, a un hombre inestable, a un hombre o a un profeta que hoy está y mañana no está, a un hombre que da una palabra profética y después duda. No, ¿qué saliste a ver al desierto? A un hombre con vestiduras delicadas. Jesús dice, ciertamente, los hombres con vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Y dice, ¿pero qué saliste a ver al desierto? A un profeta. Y Jesús dice, he aquí más que un profeta. Es interesante porque cuando Juan profetiza acerca de el Mesías, Juan profetiza y no murió hasta que vio el cumplimiento de esa profecía. En el Antiguo Testamento los profetas profetizaron, pero no vieron lo que Juan vio. Juan profetizó y Juan vio el cumplimiento. Lo que salió por la boca de Juan fue acelerado. Estaba viendo el Rey de Reyes y Señor de Señores pisando la tierra, caminando por la tierra. Es una palabra profética acelerada. Juan tuvo el privilegio que no tuvieron los otros profetas del Antiguo Testamento. Él lo profetizó y él lo vio. Pero Juan no pudo conocer el momento del sacrificio, el momento de él entregar su vida por los pecadores, por nosotros. Juan no pudo ver ni experimentar la resurrección del Maestro. No lo pudo, no tuvo esa bendición, no tuvo esa dicha. Porque no tan solamente es que él murió, sino que él resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos. Pero aunque no tuvo esa bendición de ver al Cristo resucitado mientras estaba vivo, pero tuvo la bendición de haber cumplido su llamado. Cumplió su llamado. Herodes lo quería matar. El dragón del fuego lo quería matar. Quería matar al maestro, al Mesías, y quería matar a Juan el Bautista, al que iba pregonando y preparando el camino. En una ocasión Jesús, uno de los gobernantes de aquella época, le dice: tú no te defiendes. Tú no sabes que tengo poder para dejarte libre, o tengo poder para apresarte y tú no te defiendes.
Tú no sabes que tengo poder para matarte. Tú no sabes que tengo poder sobre ti. ¿Y sabes qué le dijo el maestro? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado del cielo. Nada, no me podrías tocar. No podrías hacer nada si no te fuere dado del cielo. Si no tuvieras permiso. Si no estuviera dentro del propósito eterno, no me podrías tocar. Fue lo que pasó con Juan el Bautista. No pudieron matarlo antes, sino hasta que cumplió su ministerio. Había acabado su carrera, había terminado. Hay una violencia en el reino para que se establezca lo que Jesucristo vino a establecer, que fue un gobierno de justicia y de verdad. La Biblia nos enseña que el primer Adán falló, pecó, cayó de la gracia de Dios y fue destituido de la gloria de Dios, fue sacado del huerto. Pero más sin embargo el postrer Adán, que es Cristo, lo primero que hizo fue que nos justificó. Y cuando Él nos justifica, Él dice, ya estás libre de culpa. Juan el Bautista le estaba preparando el camino a un hombre que te iba a declarar inocente a ti y me iba a declarar inocente a mí. Imagínese. No hay cosa más horrible que un sentimiento de culpabilidad arropando tu mente y arropando tu corazón. Lo más horrible que puede haber sobre un ser humano es un sentimiento de culpabilidad cegando nuestra mente. No te deja ver, no te deja mover. Y Jesucristo vino a quitar esa culpa. El camino que Juan el Bautista estaba preparando era un camino de libertad. No una libertad que esperaban los judíos, sino una libertad sobrenatural. Jesucristo vino a trasladarnos de un reino de muerte a un reino de vida, de un reino de tinieblas a un reino de luz. La función de Juan el Bautista era que ese camino quedara limpio para que el mensaje del maestro, aunque tuvo oposición, pero para que el mensaje corriera por los pueblos, por las aldeas, e hiciera aquello para lo cual fue enviado. Y allí estaba el maestro, enfrentando oposición, pero estaba ahí. Herodes lo quería matar, pero estaba ahí. Ahora, ¿a qué yo quiero llegar en esta mañana? Jesucristo vino a establecer un reino de justicia, un reino de paz y un reino de gozo. Porque no podemos tener paz, no podemos tener gozo si estamos sintiéndonos culpables. Primero hay que justificar, primero hay que dar un decreto judicial que te haga libre de culpa. Primero vine a quitar tu culpa. Vine a dejar el camino expedito. Por eso la palabra dice que el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba contra nosotros, Cristo la quitó del medio. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz del Calvario, dejándonos el camino libre. ¿Para qué? Para que caminemos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Ahora, Jesucristo vino a establecer un reino de justicia.
voy quizás un poco acelerado porque esta palabra es tremenda. Un reino de justicia. Juan preparó el camino, llegó el maestro, está declarando la palabra. ¿Qué está declarando la palabra? ¿Una palabra de qué? De justicia. La palabra justicia es atributo de Dios por el cual Él arregla todas las cosas en número, en peso y medida. Justicia es el derecho, la razón, la equidad, integridad, el juicio, la rectitud, la santidad. Es el conjunto de todas las virtudes que constituye bueno a aquel que la posee. Lo que debe hacerse según derecho y razón. Justicia es el poder judicial conmutativo. Es aquello que consigue la igualdad pura y simple o equivalencia de bienes y servicios. La justicia distributiva es la que alcanza la proporcionalidad entre los beneficios y los derechos, los méritos y las necesidades de la pureza. La justicia de Dios es pura. En la justicia de Dios no hay maldad. La justicia de Dios lo que busca es la pureza. Uno de los atributos de Dios, Dios es justo. No tiene justicia, Él es justo. No la tiene, Él es su esencia, es su ADN. Dios no tiene misericordia, Él es misericordia. Dios no tiene amor, Él es amor. Dios no tiene paz, Él es la paz. Dale un aplauso poderoso al Señor. Él es justo. Y no podía hacer otra cosa es que impartir la justicia al hombre que Él creó a su imagen y semejanza. El primer Adán cayó, pero Él estaba viendo que el postrer Adán lo restauraría, lo haría libre de culpa. O sea que el vocabulario del cielo, el vocabulario del reino son leyes, mandamientos, decretos, son el lenguaje del reino. Por eso la palabra dice que nuestra mente tiene que ser renovada. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Jesucristo nos ha trasladado a su reino. Estamos reinando con Él. Por eso en este camino, en el camino del reino, no simplemente el corazón de Dios es suplir tu necesidad. Nuestra mente natural, a través de todos los tiempos, hemos pensado, voy a la iglesia porque necesito que Dios supla esta necesidad. Necesito que Dios me sane esta enfermedad. Necesito que Dios me dé. Necesito que Dios tenga misericordia de mí y me visite. Necesito que Dios haga esto. Esa ha sido nuestra mentalidad natural. Nuestra mentalidad de esclavo. Pero una vez que llegamos a Cristo, ya no somos esclavos, somos libres. Ya no tenemos que estar deseando algo del cielo como si el cielo no quisiera dártelo. Yo no puedo estar deseando algo del reino como si estuviera tan lejos de mí para tenerlo, para que llegara a mis manos. Es como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo salió y dijo, en un momento determinado regresaré a mi casa, a la casa de mi padre. Pero más sin embargo el otro hijo
que lo tenía todo, se estaba lamentando. ¿Cuál era la mentalidad del hijo que estaba en la casa? La mentalidad del hijo que estaba en la casa era lo que simplemente a él lo hacía feliz. Lo que simplemente a él lo llenaba era que le hicieran un reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Si lo que el padre le dio, si lo que es mío, ya es tuyo. Nosotros estamos reinando juntamente con Cristo. Pertenecemos al reino de Él. Y en el reino no se habla de necesidades, sino de leyes, de mandamientos y decretos. Tú decreta y está hecho. Un rey no pide, un rey ordena, decreta y está hecho, porque en el reino todo está completo. Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios? Que nosotros nos veamos con mentalidad de reino. ¿Cuál es mentalidad de reino? Que lo que yo necesito ya lo tengo. O sea, no se convierte en una prioridad tu necesidad y mi necesidad en el reino. Porque una vez que tú y yo entendemos que estamos en el reino, estamos completos. Cuando tú y yo entendemos que estamos en el reino, tengo sanidad, tengo libertad, tengo provisión, tengo todo lo que necesite, porque pertenezco al reino. Perteneces al reino, no careces de nada, no tienes necesidad de nada, porque lo tienes a la mano. No tienes necesidad de pedir, porque lo tienes a la mano. ¿Cuál es nuestra mentalidad? Nuestra mentalidad tiene que ser transicionada. Ya yo no soy un esclavo. Ya yo no estoy limitado. Ya la gracia de Dios no está lejos de mí. Estoy en su gracia. Ya no estoy expulsado de ella. Estoy en ella. Porque Cristo me ha hecho partícipe de su bendición. Me ha hecho partícipe de su reino. Me ha hecho partícipe de su gloria. Me ha hecho partícipe de lo que Él es en esencia. Por eso la palabra nos enseña que el primer Adán fue un alma viviente, pero el postrer Adán fue hecho un espíritu vivificante. El primer Adán hablaba de muerte, pero en el postrer Adán lo que habla es vida. La vida Zoe, la vida increada de Dios, se ha entronizado en tu vida y en mi vida. Tengo a Él, tengo vida eterna. Lo tengo a Él, tengo el reino. El reino me pertenece. Las bendiciones del reino me pertenecen, son mías. Aleluya. Una de las cosas que nos pasa regularmente es que como que no, o pasamos trabajo para transicionar. Es muy difícil, está muy lejos, no lo merezco. No lo merezco. Imploramos como si Dios no quisiera hacer las cosas. Una de las cosas que me impactó en estos días, a mi mamá la operaron del corazón y le doy gracias a toda la iglesia que estuvieron orando por este milagro. Pero una de las cosas que me marcó, nos marcó a todos, es cuando llega aquel médico que yo no sé de dónde salió
había uno bien amable, que aquello era una dulzura. Te podía decir que te ibas a morir y tú te reías porque tú ni cuenta te dabas. Pero aquel otro médico, cuando llegó a aquella habitación, dijo: ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son familia, son hijos, esposo. Y lo primero que suelta es: está mi mamá, una guerrera. Y lo que dice ese hombre: ustedes saben que esta operación, ella tiene 81 años, es de alto riesgo. Lo soltó así, pero ¡boom! Yo estaba en una esquina y escuché la palabra, pero me quedé en paz. Escuché ese bombazo, esa violencia, pero me quedé en paz. Yo miraba a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi papá, escuchar una palabra de tal magnitud. Ustedes saben que esa operación es de alto riesgo, no aseguramos nada. Cuando fuimos a salir de la hora de visita, comenzamos a orar. La palabra que una vez que aquel hombre lanzó esa palabra, también recibí una del cielo. Y este hombre dijo: es alto riesgo. Pero la palabra que recibí, ¿sabe cuál fue? Ahí es donde Dios se glorifica. Dale un aplauso al Señor. Que te han dado que una palabra de alto riesgo. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde verás la mano poderosa de Dios obrar tan rápido que ni cuenta te vas a dar de lo que Dios hizo. Aleluya. Todo era expectativa. Nos fuimos para cada cual para su hogar. Llegó el momento en que se la llevaron. Había paz. Cuando vienen a darle la noticia a mi hermana, el cirujano, familiares de Gregoria Sánchez, un nombre muy particular, mi hermana brincó. Creo que se llevó la maleta, se llevó todo por medio. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que el médico por excelencia metió la mano y dice: salió mejor de lo que yo pensaba. El cirujano Dios salió mejor de lo que yo pensaba o habíamos planificado hacer. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque estamos en el reino. Lo del reino es mío. Todos estábamos aguardando la hora de visita. Porque naturalmente la anestesia causa diversas reacciones en el cuerpo humano, normalmente en el rostro. Y entonces, pues estábamos preparándonos mentalmente porque pensábamos verla un poco hinchada. E íbamos declarando la palabra por aquel pasillo, por aquel pasillo, por aquel pasillo, por aquel pasillo. Y cuando llegamos a la camilla, ella estaba igualita. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé cómo Dios lo hace. Es que perteneces a un reino de justicia, que ya no eres culpable, eres justo. Lo del reino es tuyo. Cuando íbamos a orar para salir de la visita de intensivo, cuando nos acercamos así a su cabecera,
el Señor me ministra y me dice, para mí, hacer eso es normal. Hacer eso, para mí, es normal. ¡Qué poderoso! Dale un aplauso al Señor. Para mí, hacer eso es normal. ¿Qué tú necesitas en esta mañana? Ponte de pie. ¿Qué tú necesitas en esta mañana? ¿Cuál es la magnitud de lo que le estás pidiendo? Después que el maestro lo hace, se te para al lado y te dice, hacer eso para mí es normal. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile, Señor, si tú lo hiciste con ella, lo haces conmigo. Ya lo hiciste. No es que lo vas a hacer, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Hacer eso para mí es normal. Cuando íbamos de camino para mi casa, para nuestros hogares, mi papá hablaba y decía, el Señor es fiel. Él escucha nuestras oraciones. Y el Señor por todo el camino, hacer eso para mí es normal. Tú tienes que salir con esa palabra de aquí. Hacer eso para mí es normal. Porque tú no estás fuera del reino, tú estás en el reino. Es un reino de justicia, de paz y de gozo. Cuando te declaran justo, ya tú no tienes un pensamiento de culpabilidad. Por ende, tienes paz. Y si tienes paz, tienes gozo. Porque ya no hay nada en tu mente que te sobrecargue, porque eres libre. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Padre, gracias. Levanta tus manos en esta mañana. Padre, gracias. Tu reino es un reino de justicia, un reino que nos santifica, un reino que nos ha redimido, un reino de salvados. Señor, te doy gracias por esta palabra en esta mañana. Bendigo esta palabra. Bendigo la palabra del miércoles, que se enlaza con esta, pero se queda tan corta. A mi entender, a mi conocimiento, pero tu palabra ha corrido, tu palabra ha hecho aquello para lo cual fue enviada. Por lo tanto, declaramos, Herodes no me puede tocar a menos que el cielo se lo permita. Y si te toca, es para que el Rey de Justicia sea manifestado. El rey de Herodes no te puede tocar, porque aquel que fue engendrado por Dios nos guarda, y el maligno no le toca. Padre, en esta hora declaramos una palabra de reino. Declaramos que lo tengo todo. En Él estoy completo. En Él soy suficiente. No tengo necesidad de nada, porque te tengo a ti, Rey de justicia, Rey de paz, Rey de gozo. Te tengo a ti, fuente
manantial de agua viva. Gracias por esta palabra que nos ha hecho libre, que nos ha hecho pertenecer al reino de tu amado Hijo, que fue creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y nosotros hemos sido trasladados al reino de justicia, de paz, de gozo. Pertenecemos a Él, pertenecemos al cielo. Ya no pertenezco a la tierra. Estoy en la tierra, pero no soy de la tierra, porque el reino vive en mí. El reino vive en mí. Tengo un rey soberano que me habita, que me gobierna, que me dirige. Tengo un rey que me ha complementado, que me ha hecho libre. Te doy gracias por esta palabra en esta mañana, Padre. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias por esta palabra, Padre. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Noé también creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue un pregonero de justicia. Declara justicia. El cielo habla de justicia. En el cielo la palabra que se pregona es palabra de justicia. Es el lenguaje del cielo, Padre, gracias. Dale un aplauso poderoso al Señor, Padre, gracias. Porque soy libre. Soy libre. Mi lengua hablará de tu justicia. De justicia está llena la tierra. Los cielos declaran su justicia. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. El Salmo 85:10 y el verso 12 sugiere que este salmo era cantado durante la fiesta de los tabernáculos. Y se cantaba y se decía: la misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Aleluya, apláudele al Señor. Su justicia me ha alcanzado. Su justicia me ha alcanzado. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Es poderosa la palabra. Padre, gracias por esta palabra que nos has impartido. Te doy gracias. Te doy gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por el cielo hablar de nosotros. Gracias por el cielo estar lleno para nosotros. Y salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Enviamos una palabra de justicia, de paz y de gozo sobre nuestro pastor, sobre nuestra pastora, sobre toda la familia pastoral. Y declaramos, Dios, que pertenecemos al reino y que en ti estamos completos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ve y dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres les he anunciado la palabra de verdad, el evangelio del reino. Dale un aplauso poderoso al Señor. Ve y dile que los ciegos ven. ¿Qué le vas a decir a Juan?
que los ciegos ven, que los cojos andan. ¿Qué le vas a decir a Juan de lo que has oído y lo que has visto? Pero ¿qué es lo que has oído? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados y que a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vistes? ¿Qué le vas a decir a Juan? Asegúrate bien de lo que le vas a decir. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. ¿Qué le vas a decir? Dale un aplauso poderoso. ¿Qué le vas a decir a tu crisis? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados. ¿Qué le vas a decir a los que se te enfrentan esta semana? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados. ¿Qué le vas a decir a los que entren por tu negocio? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados y que a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Pero ¿qué le vas a decir a Juan? Haz un aplauso fuerte. ¿Qué le vas a decir a Juan? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a hablar cuando salgas de aquí? ¿Qué voy a ver? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados y que a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. ¿Qué más? ¿Qué más da? Dale un aplauso. ¿Qué más? ¿Qué más da? ¿Qué más? Estamos completos en Él. No nos falta nada. No tenemos necesidad de nada. Porque somos del reino y para el reino. Somos del reino y para el reino. Aleluya. Dale un aplauso. Dale un grito de júbilo. Dale un grito de júbilo. Eres del reino. Eres del reino. Eres del reino. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a escuchar? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados y a los pobres les he anunciado el evangelio del reino. ¿Qué le vas a decir? Que eres el hijo del rey. Que eres el hijo del rey. Que no tienes que mendigar nada porque tú eres el hijo del rey y perteneces al reino. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Dale un aplauso fuerte. Padre, gracias por esta palabra. No sé cómo despedir en esta mañana. No sé ni qué hacer. Pero Padre, nos vamos para nuestros hogares con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Porque soy del reino. ¡Sígalo! ¡Aleluya! ¡Soy del reino! ¡Aleluya! Que vayan bien a sus hogares. Que el Padre los bendiga. Que el Padre los llene de su gloria, de su paz, de su gracia.